Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a Protección Ejecutiva con Laudelino Solano, un canal donde analizamos, un canal donde entrenamos, un canal en donde protegemos con criterio. En la mañana de hoy les voy a hablar sobre nuestro presidente Donald Trump, les voy a hablar sobre Irán y sobre 300.000 millones de dólares. Durante los últimos días, el mundo ha sido testigo de un anuncio que podría redefinir el equilibrio estratégico en Oriente Medio. La administración de nuestro presidente Donald Trump ha firmado un memorándum de entendimiento con Irán que contempla un alto al fuego, contempla compromisos relacionados con el programa nuclear iraní, contempla la liberación de aproximadamente 24.000 millones de dólares en activos congelados y la creación de un fondo internacional de inversión y reconstrucción valorado en 300.000 millones de dólares. Este acuerdo obviamente ha generado muchas preguntas para todos los que seguimos el conflicto entre los Estados Unidos e Irán e Israel. En mi caso personal, por ejemplo, yo me pregunto, ¿estamos ante una victoria diplomática? ¿Estamos ante una concesión estratégica o simplemente es una pausa temporal en un conflicto mucho más profundo? Todavía yo, para darle respuesta a estas preguntas que les acabo de formular, que son las preguntas que, como les dije, yo me formulo, todavía es demasiado pronto para poder hablar de una victoria diplomática o hablar de una derrota estratégica. Lo que sí parece claro, en mi opinión, es que estamos en una pausa negociada en un conflicto mucho más profundo. ¿Por qué? Porque las tres hipótesis aún siguen abiertas. Hablándoles sobre estas tres hipótesis, les relaciono en primer lugar lo que es la victoria diplomática. Esto podrá considerarse una victoria diplomática si dentro de algunos años podemos demostrar que Irán realmente redujo significativamente sus capacidades nucleares. Si existen inspecciones efectivas y permanentes, si las restricciones son verificables y si la amenaza que motivó el acuerdo, este memorándum de entendimiento, disminuyó realmente. En este escenario, los defensores del acuerdo dirán que se consiguió mucho más mediante la negociación que mediante una guerra prolongada. En segundo lugar, les voy a hablar sobre la segunda hipótesis, que sería lo que es la concesión estratégica. Será visto como una concesión estratégica si ocurre lo contrario. Si dentro de algunos años Irán recibe inversiones masivas, recupera acceso a recursos financieros, Irán fortalece su economía, Irán mantiene capacidades nucleares esenciales y conserva la posibilidad de reconstruir rápidamente cualquier capacidad limitada, entonces muchos concluirán que Washington concedió mucho más de lo que obtuvo. En tercer lugar, la tercera hipótesis que actualmente yo considero que sigue abierta y que yo considero que es la más real en estos momentos, es la pausa temporal. Esto hoy por hoy yo considero que es aquí realmente donde se encuentra la evidencia de este compromiso, de este memorándum de entendimiento. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos respuesta clara a muchas preguntas fundamentales. Por ejemplo, entre las preguntas que yo me hago en estos momentos, ¿quién verifica qué se ha desmantelado actualmente exactamente? O sea, ¿qué se ha desmantelado exactamente? ¿Qué capacidad se ha perdido realmente? ¿Qué ocurre ante un incumplimiento? ¿Cómo vuelven las sanciones? ¿Qué es reversible y qué es permanente? Mientras estas preguntas permanezcan abiertas, resulta realmente difícil afirmar que el problema de fondo ha sido resuelto. ¿Qué es exactamente el acuerdo? Lo primero que nosotros debemos entender es que los Estados Unidos no entregará directamente 300.000 millones de dólares a Irán. Según la información disponible, estos recursos
procederían de países del Golfo, inversionistas internacionales y socios regionales. El papel de Washington, ¿cuál será el papel de Washington? Muy sencillo. El papel del gobierno de Washington consiste principalmente en facilitar el acceso a esos fondos mediante lo que es la flexibilización de determinadas sanciones económicas, siempre y cuando Irán cumpla estrictamente los términos establecidos. Además, el acuerdo contempla la liberación, como ya dije al inicio, de aproximadamente 24.000 millones de dólares en activos iraníes congelados en el extranjero. La Casa Blanca ha insistido y ha reiterado que Irán no recibirá dinero estadounidense. Sus críticos, sin embargo, responden que el origen de los fondos es irrelevante. La realidad, lo importante es que sin la intervención de los Estados Unidos, estos recursos difícilmente llegarían a Teherán. Los defensores de este acuerdo sostienen que los Estados Unidos están utilizando incentivos económicos para obtener concesiones estratégicas sin necesidad de una guerra prolongada. Según esta visión, si Irán reduce o desmantela partes significativas de su programa nuclear, el acuerdo podría aumentar la seguridad regional. Pero a la vez, los críticos plantean una preocupación diferente. Y si Irán recibe realmente enormes beneficios económicos sin realizar concesiones permanentes, y si las restricciones son temporales, mientras que los beneficios financieros son duraderos, si esto ocurre, obviamente, muchos concluirán que Teherán obtuvo mucho más de lo que entregó. Otra interpretación posible en estos momentos, dentro de este contexto, si después de años de sanciones, si después de años de presión económica, si después de años de conflictos y confrontación, Irán recibe alivio financiero masivo sin que nosotros sepamos exactamente qué capacidades ha perdido, entonces Washington está negociando de una posición mucho más débil de lo que reconoce públicamente. Este memorándum de entendimiento entre los Estados Unidos e Irán, y esto es otra pregunta fundamental, este memorándum de entendimiento entre los Estados Unidos e Irán puede considerarse una traición al gobierno de Israel. Para muchos observadores en Israel, Irán sigue siendo la principal amenaza estratégica del Estado israelí. Desde esta perspectiva, facilitar el acceso de Irán, a cientos de miles de millones de dólares podría interpretarse como una concesión peligrosa. Sin embargo, los defensores del acuerdo argumentan algo diferente. Los defensores del acuerdo afirman que el verdadero objetivo no es enriquecer a Irán, sino limitar capacidades nucleares que Israel considera una amenaza existencial. Por lo tanto, aquí yo considero que la cuestión no es quién proporciona el dinero, la cuestión es qué obtiene Israel a cambio. ¿Qué ha cambiado realmente sobre el terreno? Ya hice referencia a esta pregunta anteriormente. ¿Qué ha cambiado realmente sobre el terreno? Porque el dinero por sí solo yo considero que no responde preguntas fundamentales, como por ejemplo las que les voy a hacer a continuación. En primer lugar, ¿se redujo la capacidad nuclear iraní? Todavía esto no puede afirmarse con certeza. Lo que existe actualmente son compromisos y anuncios. La verdadera respuesta dependerá de que expertos independientes y organismos internacionales puedan verificar que determinadas capacidades fueron efectivamente eliminadas o reducidas. Realmente, hasta que esto ocurra, la reducción es una promesa, no es un hecho comprobado. Otra pregunta importante sería, ¿se desmantelaron instalaciones? No existe evidencia pública actualmente, no existe evidencia pública
concluyente de que las principales instalaciones hayan sido desmanteladas permanentemente. Cerrar temporalmente una instalación no es lo mismo que desmontarlas. Un analista serio buscaría pruebas de destrucción física, buscaría pruebas de lo que sería desmantelamiento irreversible y buscaría pruebas de lo que sería una reconversión verificable. Sin esto, la capacidad puede mantenerse latente. Otra pregunta importante para hacernos dentro de este contexto sería: ¿se eliminaron las centrifugadoras? Esta es una de las variables más importantes, al menos así lo considero yo. Es una de las variables más importantes y todavía requiere verificación. No basta con apagar las centrifugadoras. La pregunta clave sería: ¿fueron retiradas, fueron destruidas o simplemente fueron almacenadas? Si las centrifugadoras pueden volver a instalarse en poco tiempo, el impacto estratégico realmente es mucho menor. Otra pregunta importantísima: ¿se redujeron las reservas de uranio enriquecido? Esta realmente parece ser una de las condiciones centrales del acuerdo, pero la magnitud real de la reducción es la cuestión decisiva. No es lo mismo reducir permanentemente, no es lo mismo reducir parcialmente, exportar el material, diluirlo o eliminarlo completamente. Cada uno de los escenarios anteriores tiene implicaciones estratégicas distintas. A continuación, otra pregunta también, es que todas estas preguntas para mí yo considero que son importantes y que realmente cada persona, cada analista que estamos siguiendo este memorándum de entendimiento y los acuerdos que se van a derivar a partir de allí, este es el tipo de pregunta que deberíamos hacernos. Existen mecanismos de verificación sólidos y permanentes. Esta probablemente sea una de las preguntas más importantes de todas. La historia ha demostrado a través de los tiempos que muchos acuerdos fracasan no por falta de compromisos, sino por falta de verificación. ¿Quién inspecciona? Hasta donde nosotros conocemos, hasta donde se conoce públicamente, el organismo con mayor capacidad técnica y experiencia para realizar estas verificaciones sería el Organismo Internacional de Energía Atómica. Otra pregunta clave sería, y esta es importante también, es que todas son importantes, como les estoy diciendo reiteradamente, todas las preguntas son importantes. ¿Irán permitirá inspecciones completas y sin restricciones? Porque realmente un inspector solo puede verificar aquello a lo cual tiene acceso. ¿Con qué frecuencia? Todavía no existe información pública suficiente para afirmar que habrán inspecciones permanentes o continuas. En acuerdos anteriores con Irán existieron inspecciones programadas, existieron inspecciones extraordinarias, existió un monitoreo técnico y existieron sistemas de vigilancia. La respuesta, la frecuencia real realmente determinará el nivel de confianza. Una inspección anual no es lo mismo que un monitoreo prácticamente permanente. También dentro de este contexto hay que preguntarse qué acceso tienen los inspectores, o sea, qué acceso realmente van a tener los inspectores. Y esta es una pregunta importante porque históricamente las disputas con Irán muchas veces no han girado únicamente alrededor de las inspecciones, han girado alrededor del acceso. Por ejemplo, acceso a las instalaciones militares, acceso a los centros de investigación, acceso a los científicos vinculados al programa nuclear iraní, acceso a los archivos técnicos, acceso a lugares sospechosos no declarados. Un acuerdo es tan fuerte como el acceso que permite. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir si Irán incumple con este acuerdo?
Y es aquí donde muchos acuerdos se ponen a prueba. En este caso específico, las opciones habituales serían suspensión de beneficios económicos, reimposición de sanciones. Yo considero también que otra opción habitual sería aislamiento financiero o incluso respuestas diplomáticas y militares. Pero todo depende de que el mecanismo esté claramente definido en los acuerdos. Se podrán establecer, y esta es una pregunta también clave, restablecer, las sanciones automáticamente. Esta es una de las cuestiones más sensibles. ¿Por qué? Porque los críticos siempre suelen insistir en un mecanismo de snapback. Es decir, si Irán incumple las sanciones, regresan automáticamente sin necesidad de nuevas negociaciones. Si ese mecanismo existe y es robusto, aumenta significativamente, la capacidad de presión. Si este mecanismo no existe, cualquier restablecimiento de sanciones podría convertirse en una larga batalla diplomática. A medida que me siga haciendo preguntas, encuentro realmente muchas más dudas que respuestas en el contexto actual. Pero al final yo tengo que hacer un resumen general y aquí les va. Estas van a ser mis conclusiones para este pequeño tópico que desarrollado para ustedes en la mañana de hoy. ¿Cuál es mi respuesta general a este contexto? Si tuviera que resumirlo en una sola frase, hoy sabemos cuánto dinero podría recibir Irán. Lo que todavía nosotros desconocemos, lo que todavía no sabemos, es cuánto poder estratégico estaría renunciando a cambio. Y es aquí donde realmente se encuentra el verdadero debate. Porque si dentro de 5 años, Irán conserva gran parte de su infraestructura nuclear, sus conocimientos técnicos, sus científicos, sus capacidades industriales y la posibilidad de reactivar rápidamente ciertas actividades, muchos críticos, entre ellos yo, diríamos que los beneficios económicos superaron ampliamente las concesiones realizadas. Por el contrario, si las capacidades nucleares quedan reducidas de manera significativa, verificable y difícilmente reversible, los defensores del acuerdo argumentarán que sostuvo una ganancia estratégica sin necesidad de otra guerra duradera y costosa. Estamos viendo el principio de una nueva estabilidad en Oriente Medio, o simplemente estamos presenciando una pausa financiada con $300 mil millones. Los $300 mil millones yo considero que pueden comprar tiempo, pueden reducir tensiones, pueden abrir una ventana de negociación. Lo que todavía no han demostrado es que puedan eliminar las causas profundas del conflicto. Existe una gran diferencia, al menos así lo veo, en mi opinión. Existe una gran diferencia entre terminar una guerra y resolver un conflicto. Si Israel considera que Irán sigue representando una amenaza existencial, Israel considerará suficiente este acuerdo. Y con esta pregunta voy a terminar con ustedes. Espero que este tópico haya sido del interés general. Les agradezco mucho por la atención prestada. Nos vemos en el próximo video. Tengan ustedes un feliz y bendecido fin de semana. Gracias.